Hola y bienvenidos a un video más de EnergyMath. Hoy explicaremos cómo encontrar áreas de figuras planas, pero en este video vamos a hablar de las áreas que van a estar sombreadas. Así que vamos a ver que la sombra van a estar dada mediante figuras planas conocidas como círculos, triángulos, cuadrados, paralelogramos. Y por tanto es importante que lo primero que hagamos es recordar cómo es la fórmula para encontrar el área de esas figuras. Por ejemplo, cuando tenemos un círculo, el área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Sabemos que el radio va a ir desde el centro de la circunferencia hasta el extremo de la circunferencia. Eso refiere al radio. Si queremos encontrar el área del cuadrado, entonces sabemos que esta va a ser lado al cuadrado. Y por tanto tendríamos que este lado y este lado van a ser iguales, a diferencia de si tenemos un rectángulo. Ya que para el rectángulo lo que vamos a tener es base por altura, dado que la base va a ser una medida distinta a su altura para que sea un rectángulo. Asimismo, también podemos recordar el área del triángulo en donde nos dice que el área del triángulo va a ser entonces la base por la altura y todo esto dividido en dos. Estas son las áreas más conocidas que estamos trabajando en matemáticas y las que usualmente están cuando vamos a encontrar áreas de figuras sombreadas. Así que teniendo en cuenta eso, vas a encontrarte con figuras que están sombreadas como las que estás viendo en pantalla. Si lo notas, por ejemplo, esta primera que tenemos acá va a estar conformada por el cuadrado, que es lo que está de color negro, y el círculo, que es lo que está de color blanco. En esta segunda tenemos igual un cuadrado, que es lo que está en el contorno, y si bien no hay una circunferencia completa, tenemos 2/4 de circunferencia. Este pedacito de circunferencia es 1/4 de la circunferencia. Tenemos que empezar también a anotar eso en cuanto a la relación de cómo podemos encontrar el área de las figuras sombreadas, ya que no siempre te van a dar el cuadrado o el círculo completo, pero tenemos indicios de cómo podemos calcular el área de un círculo completo y así sacar entonces el área de media circunferencia o de 1/4 de esta. Lo mismo va a pasar con el cuadrado o con el rectángulo, dependiendo la figura que tengamos. Vamos a realizar el primer ejemplo con estas figuras y vamos a empezar con la primera figura que tenemos acá. Vamos a asumir que esta va a tener de lado 8 centímetros y este 8 centímetros va a ser del cuadrado. Teniendo como base esto, entonces nos va a quedar lo siguiente. Como ya lo habíamos dicho, está compuesta por dos figuras, que es el cuadrado, por tanto tenemos que sacar el área del cuadrado, y también está compuesta por el área del círculo, así que estas dos áreas son las que debemos calcular. En el caso del área del cuadrado dijimos que era el lado al cuadrado, así que sería 8 centímetros y todo esto estaría al cuadrado. Por tanto, el área va a ser 64 centímetros al cuadrado. Ahora, en el caso del círculo, como puedes notar, la línea que hice en el círculo es el diámetro del círculo. Y recordemos que el radio es ese diámetro dividido en dos. El diámetro vendría a ser estos 8 centímetros y ya vimos que si lo dividimos pues tendría 4 centímetros. Por tanto tendríamos que es pi por radio al cuadrado, que vendría a ser pi 4 centímetros al cuadrado, y esto nos da un total de 16 pi centímetros cuadrados. Ahora, nos están pidiendo calcular el área de la parte sombreada, es decir, lo que está quedando dentro del cuadrado. Por tanto, tendríamos que quitar el área del círculo a esta área del cuadrado. Cuando hablamos de quitar, lo que estamos haciendo referencia es a el área del cuadrado, restarle el área del círculo. Y de esta manera podemos encontrar entonces el área de la parte sombreada. Es decir, que el área del cuadrado vendría a ser los 64 centímetros al cuadrado menos el área del círculo, que es 16 pi centímetros al cuadrado. Y aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es multiplicar este pi por el 16 para luego
restar el 64 con el resultado que nos da acá. Al hacer esta resta, entonces el resultado del área sombreada va a ser, ese sería el resultado del área sombreada. La otra forma de hacerlo para no estar involucrado con los decimales es dejar el pi de forma indicada. Desde esta forma, como lo escribimos, podemos entonces encontrar el máximo común divisor de 64 y 16. Al encontrar el máximo común divisor de estos dos números nos damos cuenta que es 16, lo que quiere decir que 16 va a ser el factor común entre 64 y 16. Con esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, el 16 lo dejamos como el factor común, vamos a abrir paréntesis y vamos a buscar un número que al multiplicarlo por 16 nos dé como resultado 64. Ese número vendría a ser el 4. 16 por 4 va a ser 64, menos un número que multiplicado por 16 nos dé pues este 16 que tenemos acá. En este caso sería 16 por 1, así que este 1 lo ponemos acá y necesitamos dejar este pi indicado. El pi no le estamos haciendo nada, solamente lo vamos a volver a escribir. Y esto, centímetros al cuadrado, ya que es el factor común también de los dos números que tenemos ahí en la parte de arriba. Como sabemos, cuando nosotros escribimos este 1 en forma de multiplicación no es necesario escribirlo, así que de respuesta podemos colocar simplemente que es 16 multiplicado por 4 menos pi centímetros al cuadrado. Y este resultado es exactamente el mismo resultado que está por aquí escrito en color verde. Es el mismo valor. Así que como te das cuenta, lo único que estamos haciendo es restar el área de esas figuras planas que ya conocíamos con anterioridad. De estos ejemplos podemos también tener círculos completos, como por ejemplo en esta última figura que ves acá. Pero como te das cuenta, no tenemos un solo círculo, tenemos 4 círculos. Acá, ¿cómo podríamos entonces encontrar el área sombreada? Vamos a verlo. Bien, entonces, de forma similar a lo que teníamos ahorita, vamos a ver que tenemos que hallar el área del cuadrado y tenemos que hallar el área del círculo. En este caso van a ser 4 círculos. Es decir, que esta área que encontremos la vamos a multiplicar por 4. Bien, para el área del cuadrado entonces tenemos que este 4 que es solamente hasta la mitad del cuadrado y este 4 que es hasta la otra mitad del cuadrado. Por tanto, vamos a sumar los dos 4. Si sumamos estos dos 4 nos da como resultado 8 y ese sería entonces el valor del lado del cuadrado. Por tanto, sería 8 al cuadrado. Ya sabemos que es 64. Podemos ver que tenemos los 4 mini cuadrados con los 4 círculos dentro. Y es muy parecido entonces a lo anterior. En el ejemplo anterior hacíamos un cuadrado con el círculo grande dentro de este cuadrado. Acá tenemos lo mismo, pero ahora formado en 4 secciones. Así que nos vamos a dedicar solamente en una sección. Y si lo recuerdas, entonces este 4 que vendría a estar de lado a lado del cuadrado pequeño es el diámetro del círculo. Por tanto, el radio vendría a ser 2. Como el área del círculo de un solo círculo vendría a ser entonces pi por radio al cuadrado, tendríamos que es pi 2 al cuadrado, dando como resultado 4pi. Y como lo habíamos dicho anteriormente, este área del círculo lo tenemos que multiplicar por 4. Así que ya sabemos que es 4pi, y esto lo vamos a multiplicar por 4. Nos quedaría que 4 por 4 es 16 por pi. Y ese sería el resultado. Ahora, tenemos que encontrar el área de esa figura que está sombreada. Así que sería restar el área del cuadrado con el área del círculo, pero no solo de uno, sino de este que encontramos en total, es decir, de esos 4 círculos que encontramos. Por tanto, nos quedaría que es 64 menos 16pi. Y como ya lo vimos en el ejemplo anterior, esto vendría a ser entonces igual a 16 factor de 4 menos pi. Si te pareció útil este video, no olvides suscribirte, darle like y compartir.